gusto saludarle en esta noche totalmente en vivo a través de Mareavisión para toda la República Mexicana, toda la América y gran parte de Europa. Gracias de verdad por acompañarnos. Hoy estamos en el tercer día de la visita del Papa Francisco a Colombia y es pues prácticamente nuestro cuarto día de transmisiones en este resumen que hemos preparado para todos ustedes con los detalles, pero sobre todo con el entendimiento que debemos de tener respecto a la visita de este hombre vestido de blanco, que entre otras cosas viene a enseñar qué tan fácil puede ser la reconciliación desde el corazón. Tengo el gusto de acompañar al padre José Juan Cervantes, a quien agradezco muchísimo que nos acompañe esta noche. Bienvenido. Gracias, Ramiro. Buenas noches. Hoy creo que el tema es la reconciliación, es decir, en este tercer día de actividades, el segundo ya con una agenda fuerte, hay dos grandes mensajes. El primero de ellos, el encendido de un pebetero que nos lleva a admirar una llama de la paz. Y hoy, el sembrar justamente un árbol en un lugar en donde pareciera solamente reinaba la tristeza, la nostalgia, la depresión y la muerte. Y sobre todo el lugar que eligieron, ¿no?, para este día. El lugar donde prácticamente fue el lugar donde fueron los enfrentamientos más cruentos, un lugar donde prácticamente un pueblo completo desapareció por la guerra, la historia del Cristo, la historia del Cristo que hoy entronizaron. Y siempre estas experiencias de recordar el dolor son muy complicadas, ¿no? Pero si no se recuerda el dolor y si no se tiene memoria del dolor, no hay posibilidad de una reconciliación auténtica. Y ahora que hablamos de dolor, México se encuentra de luto luego de un terrible terremoto que sacudiera la madrugada del día de ayer a 11 estados del país. Es el terremoto más cruento del cual se puede recordar, al menos en la medición, 8,4 en la escala de Richter, y que hasta este momento ha causado la muerte de casi 60 personas en el último recuento oficial. El Papa Francisco no estuvo ajeno a esta desgracia que enluta y también hermana a México con otras naciones, y fue justamente allá en Villavicencio, antes de comenzar cualquier acto, que se dirigió a nuestro país. En este momento deseo manifestar mi cercanía espiritual a todos los que sufren las consecuencias del terremoto que ha azotado a México la noche pasada, provocando muertos y cuantiosos daños materiales. Mi oración por los que han perdido la vida y también por sus familias. Además, sigo de cerca el desarrollo del huracán Irma, que está golpeando el Caribe, dejando a su paso cuantiosas víctimas e ingentes daños materiales, como también está causando miles de desplazados. Los llevo en mi corazón y rezo por ellos. A ustedes les pido que se unan a estas intenciones y por favor no se olviden de rezar por mí. Justamente el huracán Katia en estos momentos está tocando tierra por el punto de Veracruz en el Golfo de México, y también nuestra solidaridad, y también estaremos muy al pendiente de lo que ocurre en esta región de nuestro México. Comuníquese con nosotros, puede utilizar el WhatsApp, va a aparecer en pantalla, es más 521, esta es la clave internacional, y el número 33 22 40 13 53. Del interior del país, de México, 33 22 40 13 53. Mándenos mensajes de texto, participe con nosotros en este análisis en el tercer día de jornada de trabajo en esta visita pastoral de nuestro Papa Francisco allá en Colombia. Padre José Juan, las beatificaciones que ha hecho el Papa Francisco in situ, es decir, en los lugares en donde estos hombres y mujeres buscan la santidad, han tenido un paso
justamente por la historia y lo que representan. Hoy el Papa Francisco beatifica a dos que entregaron su vida no solamente por la fe, sino por lo que hoy Colombia celebra, el inicio de una paz. Y es muy significativo que justamente los dos beatificados son un obispo y un sacerdote. Y es también un mensaje muy fuerte para obispos y sacerdotes, ¿no? Que estamos llamados a estar junto al pueblo en el momento del dolor, que es en el momento que es más complicado estar con el que sufre, ¿no? Es muy fácil poder decir muchas cosas, pero en el momento que está la gente sufriendo, en el momento que es mi vida o corre riesgo, como que no es tan fácil dar testimonio, ¿no? Y el buen pastor es el que da la vida por sus ovejas, ¿no? Y de alguna manera es este testimonio el que hoy se pone frente a la Iglesia Católica y frente a los obispos y los sacerdotes, que estamos llamados a ser pastores con olor a oveja, ¿no? Y es un punto importante porque hoy justamente estamos celebrando la llegada de dos beatos. ¿Quiénes son? Vamos a conocerlos. El Sumo Pontífice ha celebrado una misa multitudinaria con más de 600,000 presentes para beatificar a dos mártires colombianos en Villavicencio, Monseñor Jesús Jaramillo, obispo de Arauca, y el padre Pedro Ramírez, llamado también el mártir de Armero. Recordemos que ellos murieron en defensa de la fe. Monseñor Jesús Jaramillo fue torturado por un grupo de guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional y finalmente asesinados por los mismos el 2 de octubre de 1989. El padre Pedro Ramírez, el mártir de Armero, lo asesinaron a machetazos una multitud de personas en medio de revueltas por la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, y al creer que escondía armas fue asesinado. Su cuerpo fue expuesto en la plaza durante toda la noche del 10 de abril de 1948. Con gritos de alegría y gozo, miles de colombianos recibían al Papa Francisco en Villavicencio. Ellos lo adoptaron como colombiano y gritaban: «Francisco, amigo, el llano está contigo». Al comienzo de la celebración, los obispos de Arauca, Monseñor Jaime Muñoz, y de Garzón, Monseñor Fabio Duque Jaramillo, presentaron las biografías de los ahora beatos ante el Santo Padre y señaló que sus fiestas se podrían celebrar los días 3 y 24 de octubre respectivamente. Con los instrumentos típicos de la música llanera, participaron en la Eucaristía de Beatificación más de 6.800 voluntarios y de 6.100 personas de seguridad. Es el testimonio de dos hombres que entregaron su vida por la fe. Hoy, dos nuevos beatos, camino a la santificación. Y ¿por qué no podemos decirlo, no? Ellos también están generando, haciendo la paz desde el cielo, intercediendo para que esto sea mucho más rápido y generando este valor que deben de tener las naciones, porque hoy el Papa Francisco, Padre José Juan, habló de algo que tiene que ver con la reconciliación. Habló, entre otras cosas, sobre varios puntos en diferentes momentos de sus discursos. La verdad, dijo el Papa Francisco, es una compañera inseparable de la justicia y de la misericordia. Juntas son necesarias para la construcción de la paz. Una vez más, esto que son discursos para el pueblo. Y que son experiencias de vida, ¿no? O sea, incluso pensándolo a nivel personal, ¿no? ¿Qué es lo primero cuando uno tiene que reconciliarse? Ver la verdad. Darse cuenta de lo que sucedió y ver la verdad sin escandalizarse, sin tampoco juzgarla ni condenarla, sino simplemente ponerse frente a la verdad. Y de la verdad después sale esta posibilidad de un sincero arrepentimiento y un acercamiento, y entonces es la posibilidad de reconstruir algo nuevo, ¿no? A mí me gusta mucho traer las experiencias que pueden ser experiencias del pueblo o experiencias bíblicas y ponerlas en nuestra experiencia personal, ¿no? Yo creo que mucho de lo que el Papa dice, el otro día lo comentaba la señora Isabel, ¿no? Es prácticamente como un retiro, ¿no? Y hablábamos de las estructuras de los retiros ignacianos con la señora Isabel, lo hablábamos fuera del aire, y
algo de lo que en el retiro ignaciano, el primer movimiento del retiro ignaciano, la primera semana, es el principio y fundamento, ¿no? Y el principio y fundamento es el amor y la misericordia de Dios incondicional, pero al mismo tiempo el reconocimiento de mi pecado, el reconocimiento de las veces en que no he correspondido a la misericordia de Dios. Y ese es el principio y fundamento para cualquier cambio en el espíritu. Y me parece que es muy interesante cómo el Papa lo pone esto, a lo mejor en otras palabras, pero el fundamento de la paz es el reconocimiento de la verdad, sin calificar las cosas, simplemente reconocer lo que pasó, sin ponerle calificativos, sin ponerle... De hecho, en muchos procesos de reconciliación en América Latina es muy interesante porque se han hecho siempre comisiones de la justicia, la paz y la verdad, ¿no? Piénsalo en muchos países de América Latina y como que fue la moda, ¿no? Hacer comisiones de la justicia, la verdad y la... ¿qué? Pues justicia, verdad, ¿y qué más? Y reconciliación. Y reconciliación. Y suena como a mote de lo que pasó en América Latina por muchos años. Y muchas de las comisiones fracasaron porque había a veces o muchos intereses o la dificultad de llegar a la verdad sin calificarla. Cuando tú calificas ya la verdad, predispones el juicio. Entonces aquí es simplemente decir, bueno, cuando hay un conflicto, pues el conflicto no lo hizo una parte, lo hicieron muchas partes. Así es. Todos tienen una parte de responsabilidad. Y aquí la clave está en esto. Si nosotros entendemos, hay una diferencia entre responsabilidad y culpa, que puede ser sutil. La culpa tiene ya una connotación casi moral. La responsabilidad es algo objetivo. Entonces, si nosotros buscamos la verdad desde la experiencia de la responsabilidad, es otro resultado que tenemos. Yo siempre digo, ¿no? A veces las cosas pueden ser muy parecidas, pero el problema es con qué intención haces las cosas, ¿no? En la culpa ya hay una intención, de alguna manera, como de cargar la tinta sobre un lado de la mesa, ¿no? Y cuando hablas de responsabilidades, estás hablando de criterios que pueden ser de alguna manera más objetivos. Participe con nosotros, queremos escuchar de usted parte de esta conversación que tenemos al hacer un resumen de la actividad del Papa Francisco en su viaje a Colombia, hoy en su tercera jornada que ha culminado en Bogotá. Se trasladó desde muy temprano, ya lo habíamos dicho, desde el día de ayer hacia Villavicencio, un sitio que se encuentra a 45 minutos de vuelo. El Papa llegó acompañado de obispos, cardenales, un cuerpo de seguridad y, por supuesto, compañeros de los medios de comunicación. Ahí fueron recibidos por niños y por algunos indígenas del lugar que le entregaron al Papa Francisco diversos obsequios. Pero lo que era básico era encontrarse en este lugar que históricamente representa mucho, no solamente para Colombia, sino para hoy, el mundo que está acercándose a la verdadera historia de las FARC, a todo aquello que comentábamos en días anteriores, lo que es una masacre que marcó el destino de una nación y que hoy es la semilla para la construcción de la paz en América Latina. Una homilía en Villavicencio, después de la Santa Misa, dio a conocer puntos claves, medulares, que estaremos platicando con el padre José Juan Cervantes al volver luego de esta nota para recordar estas palabras del Santo Padre. La reconciliación no es una palabra que debemos considerarla como abstracta. Si esto fuera así, solo traería esterilidad, traería más distancia. Reconciliarse es abrir una puerta a todas y cada una de las personas
que han vivido la dramática realidad del conflicto. El recurso a la reconciliación concreta no puede servir para acomodarse a situaciones de injusticia. Más bien, como ha enseñado San Juan Pablo II, es un encuentro entre hermanos, dispuestos a superar la tentación del egoísmo y a renunciar a los intentos de pseudo justicia. Es fruto de sentimientos fuertes, nobles y generosos que conducen a instaurar una convivencia fundada sobre el respeto de cada individuo y los valores propios de la sociedad civil. Palabras que evocan aquella visita del Papa Juan Pablo II, hoy nuestro San Juan Pablo II, en una Colombia en la que en aquel entonces, 1986, estaba buscando la paz. Quiero agradecer con terminación 335, dice: muy buenas noches, yo soy una religiosa, Laurita colombiana. Vivo en México y me interesa lo que allí pasa. Gracias por la información. Al contrario, gracias por hacerse presente y participar en este resumen de las actividades del Papa. La reconciliación no solamente fue dicha por un discurso manado del Papa, es la reconciliación que enmarcaba a los miles que se encontraban en este sitio, a los millones de colombianos y a los millones que sobre la faz de la tierra seguía muy de cerca. No el dicho ni la palabra, sino el verdadero significado que nos invita, porque no le habló al colombiano, le habló al mundo entero. Con una imagen muy sencilla. Sí. Con la imagen de la casa, ¿no? Con la imagen de la puerta, de abrir o cerrar. Y abrir es permitir entrar, cerrar es bloquear la posibilidad. Y la reconciliación es abrir la puerta otra vez. Cuando ya abriste la puerta y te pasaron cosas, lo piensas dos veces. Sí. Pero sin embargo, es esta invitación a volver a abrir la puerta del corazón, volver a intentar y volver a confiar. Y reconciliación es eso, un volver a confiar. Sin confianza, la reconciliación tampoco es posible. El Papa Juan Pablo II en su momento, cuando estuvo ahí en Colombia, habló en un par de discursos sobre la importancia de la reconciliación, pero el Papa Francisco habló hace apenas unas horas en dos puntos claves allí en Villavicencio. Señor, hazme un instrumento de tu paz. El Papa Francisco ofrecía, luego de esta frase, la oración de San Francisco de Asís. Pero además, el Papa Francisco, en este intento nuevamente por llamar a los corazones a la unión, dijo: Colombia, abre tu corazón y déjate reconciliar. Queridos colombianos, no tengan temor de pedir y ofrecer el perdón, lo dijo el Papa Francisco. Y este es el tema crucial de lo que hablábamos ayer, ¿no? Justamente del famoso referéndum que hubo hace poco, de la polarización que existe. O sea, estamos hablando de reconciliación en un país que está muy polarizado, con opiniones muy diversas, gente que yo creo que todo el mundo quiere la paz y el cese al conflicto, pero no todos están conformes con los acuerdos a los que se llegaron, ¿no? Entonces, eso también es veamos lo más grande, veamos la foto grande, ¿no? ¿Abrimos la puerta o la cerramos? Y es como una decisión que cada quien tiene que hacer, pero que también es una decisión que se hace como pueblo. Bojayá es este sitio en donde el Papa Francisco estuvo presente, y ahí justamente hay una historia, una carga muy, pero muy fuerte que voy a compartir con todos ustedes en esta cápsula, porque hay que entender lo difícil que fue para el Papa Francisco llegar a este sitio, y lo veíamos incluso de momento con aquel rostro, como ocurrió en la Alemania que sufrió del nazismo, pero que además
viendo y recordando un holocausto. Guardamos las proporciones en este comentario y lo hacemos de manera respetuosa, pero es que al Papa le duele lo que en el presente y en el pasado representa aún Colombia. Bojoyá es este sitio, el punto de encuentro. 2 de mayo del 2002. Esta es la fecha que miles de colombianos recuerdan con tristeza, pues fue el día de la masacre de Bojayá, la cual se desató tras la explosión de un cilindro bomba lanzado por miembros del bloque 58 del grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionadas de Colombia. Las FARC tenían conflictos con los paramilitares de Autodefensas Unidas de Colombia, pues ambas estaban empeñadas en mantener el orden y control de la zona, además del acceso al río Atrato. 49 niños y 20 adultos muertos, además de cientos de personas heridas, fue lo que dejó como consecuencia esta tragedia. Eran las 10:40 de la mañana cuando comenzó el intercambio de balas entre las FARC y los paramilitares, obligando a la población de Bojayá a buscar refugio en la iglesia de San Pablo Apóstol. Todos estaban convencidos que la iglesia y la casa de los misioneras agustinas serían refugio suficiente para resguardarse y salvar sus vidas, sin pensar que justo ahí iba a ser el lugar en donde el cilindro bomba estallaría, llevándose consigo muertes y cientos de heridos. Bojayá, padre José Juan, que tiene en esta historia un negro pasado, un oscuro pasado, pero que también hoy cambió. Hoy, donde no había posibilidad de que la tierra fuera fértil, comenzaron a salir las flores. Y no es un sentido poético, es que la visita del Papa Francisco se ha estado enlazando cual cadena para poder entender el significado desde que aterrizó su avión en Bogotá hace 2 días hasta en donde ahí mismo en Villavicencio habla acerca de la necesidad imperiosa para generar una reconciliación y entonces empezar a hilvanar una verdadera paz con justicia. Vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir en este viaje con el Papa Francisco en Colombia. Participe con nosotros, tome su smartphone y pues opine y participe sobre lo que es ver y escuchar, pero escuchar atentamente la voz de nuestro Papa Francisco, del interior a nivel internacional, más 52 1 33 22 40 13 53. En la República Mexicana, 33 22 40 13 53, nuestro WhatsApp. Volvemos después de la pausa. Una fiesta que todos los seres humanos celebramos y que recordamos con mucho cariño es el día de nuestro propio nacimiento. Ese día reconocemos la grandeza de Dios que en su providencia quiso llamarnos a la existencia. Esta fiesta también nos llena de júbilo en la Virgen Santísima. Celebrar la fiesta de la Natividad de María es celebrar la gran bendición que Dios da al mundo, el primer abrazo, el primer beso que Dios derrama sobre la humanidad después del pecado de Adán y Eva. Dios no abandona a su pueblo y en María nos otorga la fuente de muchas bendiciones. Ya había sido anunciada por el Antiguo Testamento: he aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo que será el Dios con nosotros, el Emmanuel. Al anunciar los profetas la presencia del Salvador, nos anuncian la presencia de la Madre. Una mujer, una doncella, una virgen, que será la que va a presidir ese gran acontecimiento del encuentro personal de Dios con los hombres. María es como ese abrazo que da al mundo la esperanza de la salvación. María es, esa lucecita
en medio de la oscuridad, que nos hace tener confianza en que Dios nunca nos abandona. Celebrar su nacimiento es celebrar la aurora de la vida. Con terminación 8871, buenas noches, felicita al programa, muchísimas gracias. Con terminación 5155, Dios bendiga a nuestro Santo Padre. Unámonos en oración por la paz mundial. Muchas gracias por la transmisión. Saludos desde Tlaxcala, con muchísimo gusto. Hola, buenas noches. Estoy viendo el programa Siguiendo al Papa, con terminación 8442. Participe con nosotros porque en esta segunda parte vamos a analizar cosas que no se han dicho en otro lugar, y mire que transmisiones muchas. Creo que ha sido una de las transmisiones, incluso hasta por redes sociales, con más impacto, y es que todas las cadenas de televisión, todas las cadenas de radio y curiosamente algunos canales que salieron a través de internet se han unido a la visita del Papa a Colombia, y es que la paz no es solamente el tema en función de un solo país que está necesitado de ella, sino es el gran ejemplo que mundialmente lo hace. Pero, Padre José Juan, usted que conoce muy bien a Jorge Mario Bergoglio, estos lugares de la agenda que se está dando en la visita a Colombia no son lugares que comercialmente pudieran estar vinculados al número de personas que estuvieran en los parques, en los estadios, en las calles. De Jorge Mario Bergoglio podemos entender que siempre ha escogido lugares clave, lugares que son invisibles y que los hace visibles. Y lugares donde pasan cosas. O sea, no es solo el lugar, sino lo importante del lugar es lo que llena el lugar, lo que pasa en el lugar. Comentando esto, fuera del aire, yo le compartí a Ramiro una experiencia que teníamos en Buenos Aires. Nosotros hacíamos cada año en Buenos Aires la misa para rezar por las víctimas del tráfico y la trata de personas. Y por instrucciones del cardenal Bergoglio, ahora el Papa Francisco, hacíamos la misa en la Plaza Constitución, que en Buenos Aires, si hay algún porteño por acá, no me dejará mentir, de broma se dice que es la Plaza Prostitución, porque es un lugar también de prostitución abierta, un lugar por donde pasa más o menos 1 millón de personas diariamente, un lugar de transborde, de transporte, donde hay mucho movimiento y es un lugar donde pasa de todo. Es el lugar donde la explotación sexual se ve de manera muy evidente. Y entonces hacíamos esta misa en ese lugar. Y era con el sentido de hacer presente a Cristo en el lugar donde parecía ausente. Y hacer la presencia de la Iglesia solidaria con aquellos que sufren. Con aquellos que sufren de manera invisible tal vez. Pero es esta experiencia de estar en el lugar del sufrimiento. Y el Papa Francisco, por ejemplo, cuando vino a México, también los lugares que escogió son lugares emblemáticos, ¿no? Que tienen que ver con los lugares de alguna manera de periferia, que no son del centro, pero también donde pasan situaciones muy complejas y donde la idea es que la situación también se vea y que también se vea que Cristo puede iluminar el momento más oscuro de nuestras vidas. Por ejemplo, a mí no se me olvida la misa en Ecatepec. Cuando el Papa vino aquí a México, Ecatepec es uno de los municipios, para los que no son mexicanos, Ecatepec es un municipio cercano a la Ciudad de México, donde hay mucha criminalidad, donde también el predio donde se hizo la misa del Papa había sido un predio donde había habido un tiradero de basura, donde había habido mucha devastación ecológica,
y fue el lugar que eligieron para hacer la misa, ¿no? Entonces, qué interesante, ¿no? El lugar donde pareciera que Dios no está, ahí está. También hoy en Villavicencio lo mismo, ¿no? La ausencia, donde parece que Dios estuvo ausente, la iglesia se hace presente. Y hay un asunto en Villavicencio en donde por vez primera podemos ver y escuchar al mismo tiempo a víctimas y victimarios. Es el lugar en donde el día de hoy los que no tenían voz la tuvieron y llamaron al mundo entero a ser ejemplo vivo de la reconciliación que pone a Colombia en lo más alto como el ejemplo de lo que usted y yo tenemos que llevarnos esta noche dentro del llamado examen de conciencia. Vamos a escuchar el primero de estos dos testimonios. Buenas tardes, Su Santidad y colombianos que hoy nos escuchan. Me llamo Daisy Sánchez Rey y vengo desde Barrancabermeja, Santander. A los 16 años, siendo una adolescente campesina, fui reclutada por uno de mis hermanos para las Autodefensas Unidas de Colombia. Por 3 años hice parte del conflicto armado hasta cuando fui capturada. Después de más de 2 años de estar privada de mi libertad a causa de mis decisiones equivocadas, quería cambiar de vida. Pero la guerra me absorbió y fui de nuevo obligada a continuar en el grupo, donde permanecí hasta cuando me desmovilicé en el año 2006. Hoy más que nunca tengo la firme convicción que el daño causado por la violencia puede ser reparado con acciones de verdad. Estoy aquí frente a ustedes para mostrar que sí se puede lograr. Decirle a esas personas que iniciaron el proceso de dejación de armas que este es el camino correcto a seguir. Que entendamos que la guerra no se acaba con más violencia, sino con educación y con personas decididas a transformar a la vida, a entender que las acciones positivas pueden lograr la recuperación de corazones con muchas heridas y cicatrices. Pido al Señor y a usted, Santo Padre, que rece para que los colombianos nos dignifiquemos a nosotros mismos, nos reconciliemos y estemos dispuestos para construir una nueva historia con justicia, verdad y garantía de no repetición. Contribuyendo con nuestras vidas positivamente a sanar las heridas de la guerra para nosotros y para nuestras futuras generaciones. Muchísimas gracias. Uno de tantos testimonios que se escucharon y la expresión del Papa, y usted la conoce bien. Esta expresión de atención, ¿no? De mirar a los ojos, ¿no? Justamente lo que decía ayer, ¿no? De mirar a los ojos al pobre. Y una característica que están teniendo los viajes del Papa Francisco, a diferencia de los viajes de otras papas, es que prácticamente en los eventos toma una temática y invita a gente a que dé su testimonio. Entonces, escuchar a la gente y verlos a los ojos. Y lo más interesante es que después responde al mensaje de cada uno. Y cada uno que de alguna manera representa a muchos. Es una historia de vida, una historia única, pero que representa a muchos, que no son historias únicas, sino historias compartidas. Historias que tenemos para usted en este resumen y que a continuación estaremos viendo y escuchando. Tocó de principio a una mujer, hoy un hombre que también presenta esto, la invitación a la reconciliación. Soy Juan Carlos Murcia Perdomo. A mis 16 años de edad, en el año 1995, fui reclutado por las FARC-EP e hice parte de este grupo a lo largo de 12 años. Durante el primer año de permanencia, perdí mi mano izquierda manipulando explosivos.
Desde mi permanencia en el grupo armado, me sentí inclinado por tantos comentarios sin pensar que en un futuro esto se convirtiera en una de mis pasiones. Luego de mi reintegración, mi pasión por los temas comunitarios me lleva a identificar una de las principales problemáticas de mi región, relacionadas con la ausencia de oportunidades y ocupación del tiempo libre para niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Desde entonces, mis ideales sociales en el bien común de todos los jóvenes, para que no caigan en el error que un día me hicieron cometer. Hoy puedo decir con certeza, me he liberado de la mentira que esconde detrás de la violencia y enfrento la verdad de mi historia, manteniendo una vida tranquila con mi familia, siendo referente para que otros niños, niñas, jóvenes y adolescentes encuentren la motivación para hacer frente a los problemas y decidirse a siempre por la libertad que otorga la verdad. Esta experiencia que me ha demostrado que cuando se actúa en la verdad es posible recuperar la confianza en la sociedad y en uno mismo. Gracias. A los 16 años, estos dos testimonios, a los 16 años en una Colombia, en aquel entonces donde no había la oportunidad de ser niño. Te secuestraban, te reclutaban, salir a la calle era poder perder la vida en medio de una bala perdida. No había niñez, y esto que se convertía en la pasión de los jóvenes, una frase que llama poderosamente la atención del Papa Francisco, significa esto que en una frase más adelante dice: la verdad no debe conducir a la venganza, sino más bien la reconciliación y al perdón. Fuertes los testimonios. Muy fuertes y muy interesante que hablan en primera persona, ¿no? Reconociendo que alguien los indujo, pero que ellos aceptaron y que ahora se dan cuenta de su error y del error en que estuvieron, y que se dan cuenta que el único camino para salir es reconocer lo que pasó, es la verdad. Son experiencias muy fuertes, ¿no? Y es muy interesante porque si te fijas, bueno, y si se fijan ustedes también, amigos televidentes, es exactamente lo mismo que dijo el Papa, pero dicho ahora por estos jóvenes. Entonces, es muy interesante porque entonces, ¿de qué estás hablando? De que hay diálogo. ¿De qué estamos hablando? De que el Papa está siendo escuchado por la gente y el Papa está escuchando a la gente. Entonces, el mensaje que está dando es un mensaje que está siendo comprendido y que hace sintonía porque dicen, sí, necesito reconocer mi verdad. Hay un camino que traza el Papa Francisco en sus viajes. Después de este choque de emociones que el Papa experimentó durante su viaje hoy a Villavicencio, no queda otra más que fincar la esperanza cual semilla de un árbol en las nuevas generaciones, en los niños. Estos pequeñitos que se acercaron al Papa para hablarle sobre lo que para ellos es la nueva Colombia. Gracias a él y gracias, por supuesto, a quienes han confiado en esto que se llama libertad, paz y construcción de justicia. Son los niños llaneros que se presentaron así con el Papa Francisco,
quien despertó con una sonrisa, quien sí vio en ellos la esperanza de la paz que buscamos en nuestra América. Desde la justicia y la paz, la misericordia y la verdad. Gracias, Colombia, por este primer paso que hoy damos aquí, para que los niños y niñas de esta hermosa nación tengamos un futuro de paz. Santo Padre, le pedimos bendiga estos arbolitos que sembraremos en el bosque de la reconciliación y la paz. En nuestra ciudad, como signo de compromiso que nos deja este encuentro a los niños, a los jóvenes, a las familias y a todos los responsables de la reconciliación en Colombia. Los niños y niñas nos comprometemos a crecer como estos arbolitos, hacían a lo alto, transformando el ambiente de odio y división en un ambiente de fraternidad y reconciliación. No hay nada más asombroso que ver la espontaneidad de los pequeños, de los niños que rompen no con el protocolo. Esto no admitía protocolo, esto tenía un mensaje muy claro. El tema de las nuevas generaciones y estos niños. Yo le preguntaba al padre José Juan si ellos tenían idea de que estaban frente al Papa. Yo creo que este pequeñito que sale de la fila y lo abraza, yo creo que sí. Y después ellos se unieron. ¿Qué significa esto? Es romper justamente con esa Colombia que tenía marcadas las reglas, incluso hasta con los no nacidos aún, que cuando llegaban a ver la luz ya estaban en medio de un país convulsionado por la guerra. Hoy me parece que estos niños, y sobre todo un significado que tiene no una planta cualquiera, esto que quedó ya para la posteridad. Que son plantas de olivo, ¿no? Sí. La planta de la paz. Y que es un gesto que el Papa Francisco empezó cuando era arzobispo de Buenos Aires, ¿no? Sembrando una planta de olivo en la Plaza de Mayo, si no me equivoco. Así es. Y que ahora escuelas concurrentes lo lleva a través del mundo estos programas de educación por la paz, programa de educación por la justicia y la verdad, y donde es también la educación por cuidar nuestro planeta, ¿no? Entonces, la paz, el cuidado por el planeta, el cuidado por el otro, van de la mano. Esto es encuentro, esto es la cultura del encuentro. No puedes abandonar el gesto pequeño de la naturaleza que está representado en una plantita que parece insignificante y que está llevada en las manos de una niña pequeña, ¿no? Y esta plantita que también representa nuestra esperanza de paz y nuestra esperanza de que crezca y la responsabilidad de cuidar la planta para que esta planta pueda ser lo que tiene que ser. El ingeniero Fernando Escobedo, gracias por comunicarse con nosotros. Dice, buenas noches, considero que la presencia del Papa Francisco en Colombia tiene como uno de sus propósitos el despertar de nuestra conciencia en lo que nuestro actual estilo de vida tiene, ya que se asemeja al conflicto que vivió Colombia. Considero, dice el ingeniero, que los dones que Dios nos dio no los hemos sabido desarrollar para vivir en paz, felices y sobre todo agradecidos con Dios. Muchas gracias por esta experiencia que tiene usted al tomar su teléfono y comunicarse con nosotros. Buenas noches, Dios los bendiga, hermanos en Cristo Jesús y María Santísima. Pedimos orar por los hermanos de Chiapas y Oaxaca y Tabasco en nombre de nuestro Señor, con muchísimo gusto, y estamos muy al pendiente en María Visión de todo lo que está sucediendo en esta región fuertemente golpeada por el sismo de la noche de anoche. Gran enseñanza, el perdón y la reconciliación, tan importante en nuestro diario vivir.
Qué bonito gesto de la niña, qué bonito gesto de los niños, porque vamos a ver a continuación, en unos minutos más, pues este gesto de todos estos pequeñitos que con un puño de tierra no es que hayan sembrado una planta, sembraron el gran símbolo de la paz en un lugar en donde la reconciliación fue el punto. Y lo hizo así nuestro Papa Francisco frente a este Cristo cuyo significado hoy lo tiene todo el orbe. Vamos a escuchar. Nos reunimos a los pies del crucificado de Bojayá, que el 2 de mayo del 2002 presenció y sufrió la masacre de decenas de personas refugiadas en su iglesia. Esta imagen tiene un fuerte valor simbólico y espiritual. Al mirarla contemplamos no solo lo que ocurrió aquel día, sino también tanto dolor, tanta muerte, tantas vidas rotas, tanta sangre derramada en la Colombia de los últimos decenios. Ver a Cristo así, mutilado, herido, nos interpela. Ya no tiene brazos y su cuerpo ya no está, pero conserva su rostro y con él nos mira y nos ama. Cristo roto y amputado, para nosotros es más Cristo aún, porque nos muestra una vez más que Él vino para sufrir por su pueblo y con su pueblo. Y para enseñarnos también que el odio no tiene la última palabra, que allá donde haya odio y resentimiento, pongamos amor y misericordia. Y todas estas intenciones, los testimonios escuchados, las cosas que cada uno de ustedes sabe en su corazón, historias de décadas de dolor y sufrimiento, las quiero poner ante la imagen del crucificado, el Cristo negro de Bojayá. Oh Cristo negro de Bojayá, que nos recuerdas tu pasión y muerte, junto con tus brazos y pies te han arrancado a tus hijos que buscaron refugio en ti. Oh Cristo negro de Bojayá, que nos miras con ternura y en tu rostro hay serenidad. Palpita también tu corazón para acogernos con tu amor. Oh Cristo negro de Bojayá, haz que nos comprometamos a restaurar tu cuerpo, que seamos tus pies para salir al encuentro del hermano necesitado, tus brazos para abrazar al que ha perdido su dignidad, tus manos para bendecir y consolar al que llora en soledad. Haz que seamos testigos de tu amor y de tu infinita misericordia. Amén. Bueno, pues ahí tiene este encuentro también tan esperado y sobre todo este rostro que vemos de nuestro Papa Francisco cuando se encuentra frente a una imagen, pero lo que significa este Cristo por la historia, por lo que ahora representa a los colombianos, a los latinoamericanos y por supuesto el rostro de la paz, el rostro del amor, el rostro de la reconciliación, el rostro de la unión. Y esta frase fuertísima, ¿no? Cristo negro, roto y amputado del lado de tu pueblo. Y es eso, ¿no? Es el Cristo que se hace presente en el pueblo y nosotros como discípulos y misioneros de Jesús estamos llamados justamente a seguir este ejemplo del Cristo que se deja
amputar, que se deja romper y que permanece junto al pueblo. Y claro que no es un discurso sencillo, claro que implica la vida, pero ese es la actitud del que da la vida por sus ovejas. Saludos hasta Santa Rosa de Lima, Guanajuato, y con muchísimo gusto estamos disfrutando junto a ustedes este resumen. Mañana tenemos más de la visita del Papa Francisco a las 10 de la noche aquí a través de Mariavisión, tiempo del Centro de México. Qué gran ejemplo de oración frente al Cristo Negro. La vista del Santo Padre será motivo de paz y amor hacia nuestros hermanos colombianos. De eso se trata este resumen, esta interacción, de poder entender todos el mismo mensaje que el Papa Francisco da. Vamos a estas imágenes y estaremos narrando precisamente pues parte de lo que ocurrió con el simbolismo que ahora nos representa como católicos en el entendido de lo que es justamente el sembrar un árbol, no cualquier árbol, estamos hablando del olivo y estamos hablando en donde participan los niños, las nuevas generaciones. Estas son las imágenes, Padre José Juan, de un momento en el que hay cooperación en un jardín en donde decíamos no había posibilidad de que existiera ni siquiera pasto, jardín. Tierra que no daba frutos. ¿Por qué? Porque nadie salía a jugar, porque nadie podía ni siquiera pensar en que este gesto pudiera llevarlo un niño. Y fíjense qué hermoso, ¿no? Alguien le pasa al Papa la palita llena de tierra, el Papa se la da a la niña, luego el otro indica dónde poner la tierra. O sea, y es esto, ¿no? Es el adulto que necesita guiar al niño, acompañar al niño, la iglesia que está presente siendo promotora de justicia y de paz, ¿no? Y donde cada quien tiene una pala, quizá de distinto tamaño, pero mira, también tiene hasta con qué regarla, ¿no? Sí, claro, es decir, ahí es en donde esta tierra es fértil, y es fértil desde el primer momento, no queda solamente en algo que va a quedar solo para la imagen, solo para la foto, solo para el recuerdo. Esto tiene que estar para la posteridad. Y este jardín específicamente tendrá que estar lleno de árboles, lleno de flores. Y estos niños podrán ahora salir a este sitio con la seguridad y la tranquilidad. ¿Por qué? Porque los que no se podían ver porque eran enemigos, hoy se están reconciliando. Un saludo, por cierto, para la gente que me está escuchando y viendo en Río Grande, Zacatecas. Ahí hicimos un documental, El Milagro del Papa, y es que allí está el niño que ahora San Juan Pablo II sanó de una enfermedad, y allá fuimos a verlo. Saludos allá donde siguen esta señal de Mariavisión. Es esto, una vez más, los niños dando ejemplo, pero el enorme compromiso de que la paz no se acabe. Lo que sí se acaba es el programa. Ese sí ya se acabó. Durante la noche del día de hoy compartimos así de rápido el tercer día. ¿Qué va a hacer mañana el Papa, Padre José Juan, cuando ya es sábado 9 de septiembre? Desde muy temprano, a las 8 de la mañana con 20 minutos, saldrá en su avión desde el área militar del aeropuerto de Bogotá y se trasladará hasta Río Negro. A las 9 de la mañana con 10 minutos, es decir, otros 40 minutos de viaje, llegará a la base aérea de Río Negro para las 9:15 trasladarse en helicóptero al aeropuerto de Medellín. A las 10:15 se llevará a cabo la Santa Misa en el aeropuerto Enrique Olaya Herrera de Medellín. Luego, a las 3 de la tarde, habrá un encuentro en el Hogar San José. Para las 4 de la tarde, el Papa tendrá un encuentro con sacerdotes, religiosos y religiosas, consagrados y consagradas, seminaristas y sus familias en la Macarena. De ahí, en ese mismo punto, le estará esperando un helicóptero que lo trasladará a la base aérea de Río Negro para a las 5:30 de la tarde dirigirse hacia Bogotá. A las 6 de la tarde con 25 minutos, muy cercano a la hora parecida a la del día de hoy, llegará a la base aérea militar del aeropuerto de Bogotá y de ahí irá a la Casa Pontificia, donde pues dormirá su última noche en Colombia, al menos en esta visita, para regresar el domingo a Roma.
el lugar en donde irá a ofrecer flores, como es su tradición, a la Virgen, en donde seguramente dará como parte de una misión cumplida estos mensajes que hemos escuchado en tan solamente 3 días, mensajes fuertes, mensajes para América, mensajes para el mundo. Y mensajes que nos invitan a ser discípulos y misioneros de Jesús. Ejemplo de vida, el Santo Padre siempre tiene la frase, ¿no? Testimonio, 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 ¿no? Y al final de cuentas eso es lo que hace en estas visitas, ¿no? El testimonio de que la verdad se puede vivir, de que la verdad se puede aceptar y de que sin verdad no hay ni reconciliación ni justicia. Padre José Juan, gracias, hasta el día de mañana. Hasta mañana. Yo le agradezco mucho el favor de su atención, soy Ramiro Escoto y le esperamos mañana en el resumen ya del 4º día de nuestro Papa Francisco por Colombia. Descanse, buenas noches, mucha tarea en nuestro examen de conciencia.